Antes de empezar, quería dar algunas recomendaciones con respecto al canal. Primero, todos los libros que utilizo y todos los solucionarios de los libros lo puedes descargar en la descripción de cada video que subí al canal. Todos los videos tienen los libros. Simplemente te vas a la descripción de cada video y hay un enlace Drive. Y en ese enlace están aproximadamente 6 autores, ¿no? Y todos los autores, los libros que se utiliza tienen solucionario. Segundo sería que cualquier comentario, sugerencia o alguna petición para que me puedan contactar, también en la descripción de cada video está mi correo. Si quisiera, no sé, apoyar este proyecto, también me pueden apoyar económicamente, y también en la descripción de video tengo PayPal. Y por último, indicar que es un consejo, ¿no? Antes de cada video de resolución de problemas, es conveniente primero ver un video donde explico la teoría. Todos los videos que se ha publicado en el canal siempre tienen, o todos los videos de cada tema que se han publicado en el canal, siempre tiene de 1 a 3 videos donde explico la teoría de forma clara, precisa, e incluso doy algunas pautas de cómo resolver cada problema, con el objetivo de que yo en cada video simplemente me dedique a resolver y no repita ya la teoría que ya se ha explicado previamente. Entonces, es una recomendación que doy para que el estudio que se está realizando o lo que están tratando de estudiar con mi canal lo hagan de forma más eficiente y tengan mejores resultados, ¿no? Entonces, estos serían los consejos que estaría dando. Me olvidaba una cosa muy importante. El canal está dividido por listas, o está agrupado por listas de reproducciones. Sería muy inteligente, si vas a estudiar un tema, buscas la lista de reproducción de ese tema. Ahora, yo lo he dividido las listas de reproducciones por circuitos que contienen fuentes dependientes y circuitos que no contienen fuentes dependientes, es decir, circuitos normales. Y sería muy importante que, si vas a verlo, lo mires por lista de reproducción y sepas distinguirlo, ¿no? Porque, digamos, si yo resuelvo circuitos con fuentes dependientes y están enumerados, por ejercicio 1 o problema 1 hasta el ejercicio, por ejemplo, 20, ¿no? Entonces, del ejercicio 1 al ejercicio 20 está agrupado en una lista de reproducción, y todos esos videos solamente contienen circuitos con fuentes dependientes. Y vas a otra lista de reproducción también y, y encuentras circuitos que no contienen fuentes dependientes, o sea, circuitos, por así decirlo, repito, valga la redundancia, normales. Entonces, eso hago con todos los temas que están publicados en el canal y los futuros videos, Dios quiera que se va a publicar. Entonces, es una manera también inteligente de estudiar. Por lo tanto, sin más preámbulos, comencemos. En esta oportunidad voy a explicar el circuito de 2 puertos, o también llamado cuadripolos. Entonces vamos a empezar con el concepto de circuito de un puerto o 2 terminales. Bueno, según el libro de Sadiku, me indica que se conoce como puerto a una pareja de 2 terminales a través de los cuales es posible que entre o salga una corriente. Acá vemos que entra y sale la corriente. Ya hemos estudiado algunos elementos de 2 terminales, ¿no? Como los resistores, y también se tiene que capacitores e inductores. Como podemos ver, solo contiene 2 terminales. Entonces sería red de un puerto. Y está definido tanto por su tensión como su corriente. Ahora, lo que nos interesa es un circuito de 2 puertos o 4 terminales.
De la misma manera me indica que es una red eléctrica con dos puertos diferentes. Un puerto y dos por el otro puerto, ¿no? Uno sería para la entrada y el otro es para la salida. Acá se tiene cuatro cantidades, que es tensión de entrada, corriente de entrada y tensión de salida, corriente de salida. Y lo que es una propiedad muy importante es que la red de dos puertos, el circuito de dos puertos, no contiene fuentes independientes en su interior. Es decir, este tipo de fuentes no está dentro de esta red lineal. Pero sí se permite fuentes dependientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Lo que se tiene es, acá me indica que se tiene que analizar este tipo de redes en términos de sus características, sin tocar el aspecto de la composición interna de la red. Lo que se hace es se relaciona las tensiones y corrientes tanto de la entrada como de la salida, nada más. Ese es el objetivo. Y cuando digo se relacionan es una división. Se va a dividir, por ejemplo, acá la tensión de entrada con respecto a la corriente de entrada o la tensión de salida con respecto a la corriente de entrada y muchos otros parámetros, ¿no? Ahora, tanto en continua como en la alterna se aplica este concepto de la red de dos puertos. Cuando es ya con corriente alterna se utiliza la variable S, que es en el dominio de frecuencia, o también utilizando fasores, ¿no? Bien, acá lo que vamos a hacer es algunos conceptos muy importantes. Por ejemplo, en primer lugar me indica acá, no puede haber energía almacenada en el circuito. En este circuito lineal, o esta red de dos puertos, no tiene energía almacenada. Tampoco puede haber dentro del circuito fuentes independientes. Como lo decíamos previamente, esa fuente de tensión y de corriente no está dentro de este circuito. Y sin embargo, sí está permitido que existan fuentes dependientes. En tercer lugar, la corriente que entra a través de un puerto debe ser igual a la corriente que sale del mismo puerto. Y otra cosa más, acá por ejemplo me indica que la referencia en ambos puertos son simétricos, es decir, en cada puerto la corriente entra por la terminal superior y la tensión de cada puerto representa un incremento desde la terminal inferior a la terminal superior, es decir, con respecto a la polaridad, la terminal positiva siempre está en la parte superior. Entonces, ¿cómo se entiende esto de acá con respecto a estos conceptos? Bien, digamos acá tenemos un cuadripolo, una red de dos puertos. Tenemos la red el puerto de entrada y el puerto de salida. Entonces, si quisiéramos definir la corriente, como indica el concepto, es que la corriente, en este caso de entrada, siempre se le va a denotar con el subíndice 1 y la salida con el subíndice 2. Si yo tengo acá me indica que la corriente siempre entra al cuadripolo o al circuito lineal. Si entra, esta corriente sale, pero no sale por acá, porque esta es una red, aunque es un puerto de salida, no sale, tiene que salir por este mismo puerto. Entonces, si entra por la parte superior, tiene que salir por la parte inferior. Y de la misma manera, esta es la corriente de entrada y la corriente de salida. Si entra por la parte superior, siempre entra por la parte superior, entonces tiene que salir por la parte inferior. Y ahora, con respecto a la tensión, la terminal positiva siempre es en la parte superior y la terminal negativa en la parte inferior. Entra tensión de entrada, subíndice 1, y tensión de salida, subíndice 2.
Entonces, de esa manera, las cuatro cantidades: tensión de entrada, corriente de entrada, tensión de salida, corriente de salida, son los valores que se van a necesitar para hallar los parámetros respectivos. Otra recomendación que me indica es que todas las conexiones externas deben realizarse o bien con el puerto de entrada o bien con el puerto de salida. No está permitido realizar conexiones entre los puertos, es decir, entre los terminales AC, BD o AD o BC, ¿no? Entonces, como se indicaba, cuando se tiene una red de dos puertos, lo que se hace es, generalmente, en la entrada se conecta un circuito. Y ese circuito se representa por su equivalente Thevenin, ¿no? Entonces, a la entrada se conecta un circuito, representado, como digo, por su equivalente Thevenin. Y en la salida, generalmente se conecta una carga. Entonces, de esa manera. O también pues se puede conectar otro cuadripolo, ¿no? No hay problema, se conecta otro cuadripolo. Pero acá lo que me indica es que no se puede realizar las conexiones entre estas terminales. Digamos, entre A y C, no puedo hacer así la conexión. Un resistor o ponerlo en cortocircuito, no se puede. Tampoco entre B y D. Tampoco entre A y D. O sea, estas conexiones no están permitidas. Las conexiones se realizan bien en el puerto de entrada o bien en el puerto de salida. O sea, bien conectas acá en la entrada o bien conectas acá en la salida. Nunca entre A y C, B y D, o A y D, o C y B, ¿no? Eso es lo que me indica. Entonces, para terminar, voy a explicar este concepto con el principio de linealidad, que va a ser muy importante para poder obtener los 6 conjuntos de parámetros que se va a realizar, ¿no? Entonces, ¿qué me indica el principio de linealidad? Me indica que si una red lineal tiene una sola fuente, ya sea de tensión o de corriente, que se conoce como la excitación del circuito, la salida, que es la tensión y corriente, puede ser de un resistor, capacitor o inductor, es proporcional a la fuente. Entonces, como en un cuadripolo sabemos que no contiene fuentes independientes, eso ya se sabe. Entonces, si nosotros en la entrada conectamos ya sea una fuente de tensión o de corriente, el circuito general siempre va a tener una sola fuente independiente. Por lo tanto, se puede aplicar el principio de linealidad. Es decir, explicándolo de una mejor manera. Por ejemplo, acá tengo el cuadripolo y a la entrada conecto una fuente de tensión y la salida es una carga, ¿no? Entonces, por el principio de linealidad, como solo existe una fuente de tensión independiente, porque acá dentro de esta red no hay fuentes independientes, por lo tanto se concluye que solo hay una fuente independiente. Entonces, por el principio de linealidad, cualquier tensión o corriente que se encuentre dentro de esta red o la tensión y corriente de la salida siempre va a ser proporcional a esta tensión V sub 1 o proporcional a la fuente, es decir, cualquier tensión o corriente es proporcional a V sub 1. O de la misma manera, si conectamos a la entrada una fuente de corriente, sabiendo que en la red lineal no hay fuentes independientes dentro, entonces la tensión y corriente de cualquier elemento o salida va a ser proporcional a esta fuente, ¿no? A I sub 1. Entonces, este es lo que me indica el principio de linealidad y es lo que se va a utilizar al momento de desarrollar los diferentes problemas que va a incluir
los diferentes parámetros que se va a estudiar.